que ahí pueda ser sustentado con su palabra y preparado para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Analizamos además que este hecho, entre otros más, demuestran que su obra de juicio sobre los vivos ha comenzado, pues esta es la obra que debe realizarse antes de que la prueba de la ley dominical ponga fin al plazo que el pueblo de Dios tiene para desarrollar un carácter semejante al de Cristo, y que esto es lo que lo capacitará para recibir el sello de Dios. No podemos ser más enfáticos al señalar que debemos prestar suma atención a este hecho, ya que nuestro destino eterno depende de que comprendamos que es ahora nuestro tiempo de prepararnos, pues los muchos que caerán en Daniel 11:41 son aquellos del pueblo de Dios que sean hallados sin la preparación requerida en la crisis de la marca de la bestia. Y repetimos una vez más que la parábola de las 10 vírgenes lo deja sumamente claro. La sierva de Dios, comentando sobre esta parábola en la matutina La maravillosa gracia de Dios para el 25 de julio, miren cómo dice aquí esta cita: no podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor, he aquí el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. En la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Así, los seguidores de Jesús han de verter luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida. Entonces no podemos esperar a que la ley dominical sea promulgada para salir a echar aceite en nuestras vasijas, porque no vamos a tener la preparación que se requiere. Yo le invito a que estudie esta parábola con oración y suma atención, ya que la pluma inspirada dice que esta historia, que se cumplió en el tiempo de los pioneros, se repetirá al pie de la letra en el tiempo del fin. En el estudio de hoy analizaremos los versículos 42 y 43 que siguen el proceso, el orden que hemos visto después que el hombre de pecado o el rey del norte conquista la tierra gloriosa con su ley dominical. Entonces, Daniel 11, 42 y 43 dice lo siguiente. Dice el versículo 42: asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Algo muy importante que hay que notar aquí, mis hermanos, es que cuando la palabra de Dios menciona tierras o países, se está refiriendo a un área geográfica específica. Ya lo hemos analizado en los audios anteriores para que podamos entender, porque en un área, en Apocalipsis 11, por ejemplo, cuando está hablando acerca de lo que sucedió en 1798, la nación que le dio la herida de muerte al papado, habla que en sentido espiritual esa nación es Egipto, pero lo dice muy claro, en sentido espiritual, hablando del simbolismo. Pero aquí se está refiriendo a tierras y al país de Egipto, que no es nada más y nada menos que secciones geográficas específicas, y lo vamos a ver más adelante esto detallado. El versículo 43 dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Les voy a leer una cita que habla claramente cómo el papado ha trazado estos planes y cómo los está llevando a cabo. Pero antes de leerles esta cita, quiero recordarles, ¿verdad? En audios anteriores yo les hablé del libro El Vaticano y la Política Mundial de Abraham Manhattan, que fue publicado en 1949. Y en su introducción de la edición americana, ahí hablaba de los 3 grandes objetivos que el papado se proponía alcanzar para lograr su gobierno mundial, que es lo que predice Daniel 11, 42 y 43, y les recuerdo cuáles eran esos 3 objetivos. El número 1 era la aniquilación del comunismo y de la Rusia soviética. ¿Cuándo se editó este libro? 1949. Y este primer objetivo ya fue logrado. Lo que estaba predicho en Daniel 11:40, la segunda parte, que era
justamente este hecho que se estaba llevando a cabo tuvo su cumplimiento en 1989. El objetivo número 2 era la conquista espiritual de los Estados Unidos. Este objetivo está casi logrado y es en el proceso que estamos nosotros viviendo ahora mismo. Desde que los Estados Unidos se unió con el Vaticano para lograr el derrumbe del socialismo ruso, este país dio otro paso en el derrumbe de uno de sus dos grandes principios de gobierno, que es el protestantismo. Y así se convirtió en el ejército del papado para lograr sus objetivos, entre los cuales está su propia conquista espiritual. Cuando en Daniel 11:40 se habla de que cuando el rey del norte arremetió contra el rey del sur, que es la ideología que le dio el golpe de muerte en 1798, dice que vino con carros y gente de a caballo y muchas naves, simbolizando así, como ya explicamos en nuestros audios anteriores, el poder económico y militar que le proveyó Estados Unidos. Así que en el versículo 40, solo en el versículo 40 se ven los tres grandes competidores de los que habla el ex sacerdote jesuita Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre, que les voy a citar. Ahí está el rey del sur, que era el comunismo ruso para ese tiempo. Está el rey del norte, que es el papado, que viene a arremeter contra la ideología que le dio la herida de muerte. Y están los Estados Unidos convirtiéndose en el aliado del papado, en su ejército y en su proveedor económico número 1, que hay muchísimas evidencias históricas documentadas de que esto fue así con la caída del bloque soviético. Entonces, vemos que ahora mismo lo que la profecía nos está mostrando es el descenso y la caída de los Estados Unidos en las manos del rey del norte. Es un proceso que se está llevando a cabo, que comienza en nuestro tiempo moderno en el 89, cuando se alía con el papado para poder lograr el derrumbamiento de la Rusia socialista. Pero ¿qué más podemos decir de cómo este poder que estaba predicho en las profecías, de que era una bestia que tendría cuernos de cordero, que es un símbolo de Cristo, iba a hablar como dragón? Entonces, es un ejemplo de eso. Fue el revés que sufrió la Constitución americana con el acto patriota que decretaron en el 2001 en ocasión del ataque de las Torres Gemelas, donde se cambió su código de ley inglesa por el código de ley romano, donde una persona, en el código de ley romano, una persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, a diferencia del código anterior, el inglés, que establecía que una persona era inocente hasta que se demostraba lo contrario. Eso significa un revés en las libertades de esta nación. ¿Y qué decir de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2015? Además de la gran acogida que recibió el primer papa jesuita de la historia ese mismo año. Les recuerdo para qué apareció la orden de los jesuitas, tal como lo establece claramente el Conflicto de los Siglos. Fue para contrarrestar la obra de la Reforma. ¿Y cuál es el país que se dice ser protestante? Los Estados Unidos de América. Y vimos cómo la tierra gloriosa comenzó a maravillarse en pos de la bestia en el 2015. Este año 2015 fue un año de grandes acontecimientos y me trae a la mente una cita que hemos compartido con ustedes en esta serie de la Sierva de Dios, que dice que hay momentos que son cruciales en la historia de las naciones y de la iglesia, y que cuando en la providencia de Dios esas diferentes crisis llegan, oigan bien, la luz para ese tiempo es dada. Eso está en The Bible Echo el 26 de agosto de 1895. ¿Dónde estaba predicho que el papado conquistaría a la tierra gloriosa? Pues Daniel 11:41, que es lo que hemos estado analizando y que se ve en su desarrollo en Apocalipsis 13. Y hemos mostrado
que esto ocurrirá plenamente cuando los Estados Unidos imponga por ley el falso día de reposo, que es el signo de autoridad del papado. Ahora preguntémonos, ¿con qué llegó el Papa Francisco en el año 2015 a los Estados Unidos? Con la encíclica Laudato Si, que contiene la propuesta de descanso dominical para salvar el planeta, supuestamente. ¿Ven cómo todo encaja? ¿Nos damos cuenta del paso profético que el Señor ha trazado en su palabra? ¿O somos de los que viendo no ven y oyendo no oyen? Hermanos, el año 1989, el 2001, el 2015 y el 2019 ocurrieron eventos cruciales en la historia del mundo y de la iglesia. Es por esto que al ver el cumplimiento de la profecía en la historia de las naciones, el pueblo de Dios debe ver la luz que es dada, porque si es aceptada, la cita que les leí sigue diciendo, hay progreso espiritual, pero si es rechazada, el naufragio y la muerte espiritual son el resultado. Al mirar el curso de acción que está llevando el profeso pueblo de Dios en nuestros días, ¿vemos progreso espiritual o decadencia espiritual? Hay que estar más que ciego para ver que nuestra iglesia ha perdido su misión profética, mis hermanos, ha perdido el enfoque. Miren cómo la pluma inspirada da la razón para esto. Leo de Señales de los Tiempos para el 6 de marzo de 1884, que dice: muchos no están creciendo fuertes porque no toman a Dios en su palabra. Ha habido un grave descuido del estudio de la palabra de Dios, especialmente las señales proféticas que Él nos dejó para que podamos estar atentos al cumplimiento de todas estas cosas y nos diéramos cuenta de lo cercana que estaba su venida. Sigue diciendo la cita: se están conformando al mundo. Cada día ellos arman sus tiendas más cerca de Egipto, cuando debieran acampar un día más cerca de la Canaán celestial. Y en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 125 dice: ¿por qué es tan difícil llevar una vida de abnegación y humildad? Porque los cristianos profesos no han muerto al mundo. Pero muchos anhelan los puerros y las cebollas de Egipto. Tienen la disposición a vestirse y a actuar en forma tan parecida al mundo como sea posible, y al mismo tiempo esperan ir al cielo. Esas personas tal vez esperan subir por otra parte, pero no entrarán por la puerta estrecha y el camino angosto. Tremendo. Pero la cita que debe ponernos a temblar como pueblo es la que se encuentra en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 327. Oigan cómo dice, mis hermanos: ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Esto es tremendo porque nos dice claramente cuál es la condición nuestra como pueblo. Debemos pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a reconocer que estamos en una profunda necesidad espiritual, que nos ayude a humillarnos, que nos ayude a obedecer su palabra que está siendo proclamada ahora, para que cuando llegue el tiempo en que la crisis que probará nuestro destino, que es la prueba de la ley dominical, nos encuentre a nosotros con nuestras vasijas llenas de aceite, porque el carácter de Cristo haya sido puesto en nuestras vidas.
Y el objetivo número 3 que el papado se propone es la final catolización del mundo. Y es esto lo que está predicho en Daniel 11, 42 y 43, que es además lo que vamos a ver en detalle. Leamos otra vez estos versículos para entrar en contexto. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. En el audio número 15 vimos que la mano se refiere al poder de la ley dominical, donde unos caen por este poder mientras que otros escapan de su mano, y explicamos que extenderá significa eso mismo, extender, alargar. Por lo tanto, creemos que cuando la ley dominical sea promulgada en los Estados Unidos, se extenderá a los demás países del mundo. Esto lo corrobora la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 27, que dice así: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Y en la página 395 de este mismo libro dice: pues las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabecerán el movimiento, o sea, el movimiento de la ley dominical, la misma crisis vendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Así que el versículo 42 relata lo que ocurrirá inmediatamente después que el rey del norte haya conquistado espiritualmente a los Estados Unidos, derribará completamente el cuerno que representa a este país como una nación protestante con su ley dominical, y este decreto será puesto en vigor en las demás naciones. ¿Por qué estamos seguros que se extenderá a nivel mundial? Pues dice que no escapará el país de Egipto. ¿Qué es Egipto? En Éxodo 22 dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y Colosenses 4:3 dice: así también nosotros cuando éramos niños éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Entonces, estos textos nos muestran que Egipto es un símbolo del mundo, de la esclavitud del mundo. Y la sierva de Dios lo corrobora en muchas citas, como la que les leí anteriormente sobre el pueblo de Dios que se estaba conformando al mundo, volviendo a Egipto. Por lo tanto, el mundo entero será conquistado por el papado a través de su ley dominical. Es bueno que se entienda, mis hermanos, que esto va más allá de una simple decisión por parte de las naciones del mundo a aceptar el domingo como día de reposo. Pues el mundo será sometido a una situación tal que se verá obligado a aceptar este falso día de reposo, porque el hombre de pecado tiene la intención de apoderarse de algo más. Dice el versículo 43: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y libios y etíopes seguirán sus pasos. Este versículo predice que el papado se apoderará de las riquezas y de los bienes de todo el mundo. ¿Será esto así, mis hermanos? En el famoso libro que les mencioné, Las llaves de esta sangre, el ex sacerdote jesuita Malachi Martin escribió que para finales de este siglo, o sea, el siglo XX, el siglo pasado, la Iglesia Católica tendría un papel preponderante, el papel primordial en un gobierno mundial que dominará al mundo para la entrada del siguiente siglo, o sea, este siglo, el XXI. Les leeré lo que este autor describió con detalles acerca de lo que implica este gobierno mundial encabezado por el papado. Dice la página 11 de este libro: de buena gana o no, preparados o no,
Todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas. Porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que según los demógrafos habitarán la tierra a comienzos del tercer milenio. Eso era lo que ellos pensaban. Sigue diciendo la cita, la competencia es intensa porque ahora que ha iniciado no hay forma de revertirla ni detenerla. Sin reglas que la limiten, escuchen bien, porque una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, nuestra forma de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por sentado, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Tremendas declaraciones. Y usted se preguntará, ¿pero cómo será posible que las naciones del mundo se presten para este juego? ¿Cómo es posible que nuestros presidentes y nuestros gobiernos y todo el mundo va a estar de acuerdo con esta forma de gobernanza? Vamos a analizar lo que la profecía dice. Releamos el versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. ¿Quiénes son los libios y los etíopes que seguirán al papado o rey del norte? En griego, la palabra Libia viene en la concordancia Strong, aparece con la G3033, que significa Libur o Libia, región de África. En inglés, esta palabra quiere decir afligido o lloroso. Es una gran porción del norte de África que colinda con Egipto. Mientras que en Hechos 8:27 dice, se levantó y fue y encontró un etíope, eunuco, encargado de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. Entonces, los libios representan a los pobres, mientras que los etíopes representan a los ricos. Esto quiere decir que tanto los países pobres, representados por los libios, como los ricos, representados por los etíopes, seguirán los pasos del papado. ¿Pero qué significa seguir sus pasos? Esta declaración en el original, en la concordancia, es la H4703 y significa mitzag, paso, que en sentido figurado se representa compañerismo. Y paso viene de la palabra tzad, que su raíz primitiva es andar de aquí para allá y marchar, entre otras. Entonces podemos interpretar esto como todas las clases del mundo, desde los países más pobres hasta los más prósperos, andando a grandes pasos juntamente con el papado y su decreto dominical, honrando el falso día de reposo, que es la señal de autoridad de esta bestia. Esta misma interpretación profética la corrobora Apocalipsis 13, los versos 16 y 17, donde leemos: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí está claramente que simbolizan los libios y los etíopes, que son los ricos y los pobres, los grandes y los pequeños, los libres y los esclavos.
Entonces, volviendo a la cita anterior, ya vemos qué es lo que está sucediendo. Miren, hermanos, este libro fue publicado en 1990 y efectivamente, a medida que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta de cómo los pasos que ellos han trazado están en pleno proceso de desarrollo, tal como los versículos 42 y 43 de Daniel 11 predicen que lo harían. Sin embargo, el Señor no se ha quedado callado y ha dado un mensaje a su pueblo para que pueda ver el paso de las cosas que seguirán, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 280, se nos instruye sobre este tiempo y lo que debemos esperar. Dice la sierva de Dios: la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan, subrayan, y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Vemos aquí una clara descripción de lo que le espera al mundo mientras el hombre de pecado marcha en la realización de su tercer objetivo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, nos advierte el Señor a través de su mensajera. ¿Cuáles son esos cambios? Entre ellos debemos destacar que Daniel 11, 42 y 43 es una síntesis de lo que describe Apocalipsis 17 del 3 al 13. Aquí se muestra que la herida de muerte del papado es sanada completamente ya en esta etapa. Pues aquí habla de este gobierno mundial formado por 10 reinos o regiones, que será una confederación sobre la cual el papado reinará. Este gobierno mundial, mis hermanos, que está representado por estos 10 reinos, será un sistema socialista o comunista, si quiere llamarlo así. Pero vamos a ir mostrando esto a medida que vayamos avanzando en el tema. Analicemos entonces cómo es que estos pasos están siendo llevados a cabo. Vamos a verlo ahora en el terreno. Estoy segura que la mayoría de ustedes han escuchado hablar sobre la moneda digital de los bancos centrales o CBDCs por sus siglas en inglés. Con esto se pretende eliminar el dinero físico para que así los gobiernos tengan un mayor control sobre nuestras transacciones comerciales, restringiendo así, mis hermanos, nuestra libertad financiera. Escuchen cómo los expertos y economistas describen esta situación. Catherine Fitz es una banquera estadounidense y fue una funcionaria. Ella era subsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos en el periodo de gobierno de Bush padre. Y ella dijo a Fox News lo siguiente: a medida que el sistema financiero se vuelve más controlador e invasivo, es un poco como traer un corral a nuestro alrededor, y la moneda digital de los bancos centrales CBDCs y los pasaportes de vacunas son algo así como el último cierre de la puerta. Tremendo. Sigue diciendo ella: creo que es muy difícil para las personas que crecieron y disfrutaron de la libertad occidental y de la libertad humana imaginar que estamos entrando en un sistema donde literalmente nuestros hogares, automóviles o comunidades se convertirán en campos de concentración digitales. Tremendas declaraciones, como decía la cita, grandes cambios están a punto
de acontecer en el mundo y que los eventos finales serán rápidos. Como dice Daniel 11:43, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Todo lo que tiene valor en el mundo pasará a ser controlado por el papado. Ya estudiamos, ya escuchamos en la cita de las llaves de esta sangre que esta competencia no tiene reglas que la limiten. Y ya hablamos también de que los de Libia y Etiopía, que seguirían sus pasos, tanto los países pobres como los ricos marcharían en armonía con la agenda del papado para establecer su sistema de gobernanza global. Es claro que todos los gobiernos, como sus agencias, mis hermanos, están haciendo lo suyo para poner al mundo a los pies del papado. Muestra de eso es lo que están haciendo instituciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial, los globalistas y los activistas del cambio climático. Cada presidente de los diferentes países del mundo están trabajando con un mismo propósito, como dice Apocalipsis 17, dar su poder y su autoridad a la bestia. Y para esto, mis hermanos, para que el papado pueda lograr este gobierno mundial que ha de establecer, los países del mundo, todos estos líderes y presidentes han sido puestos ahí para un momento como este. Han sido entrenados y han sido colocados para que puedan lograr estos objetivos. Y eso implicará que nuestras naciones perderán su soberanía nacional porque tendrán que seguir las reglas para que este gobierno mundial se pueda dar. Todos los países tienen que seguir las reglas de este gobierno mundial y nosotros sabemos que esta bestia recibe su poder del dragón que es Satanás. Así que ya ustedes pueden imaginarse el caos que va a vivir el mundo. Por eso es que la sierva de Dios ya nos advirtió que tiempos de perturbación están delante de nosotros. El mundo será envuelto en una oscuridad tan terrible como no lo hemos visto nunca antes en la historia del mismo. Con la pandemia del 19, hemos comenzado a ver los tiempos de perturbación que están delante de nosotros, pues estas agencias del mal que les mencioné se están coligando o uniendo para introducir los grandes cambios que estamos comenzando a ver y que por lo tanto debemos ver que los movimientos finales que se están dando ahora mismo tienen que llevarnos a nosotros a mirar la palabra de Dios, la palabra profética más segura, porque cualquier ser humano que tenga un ápice de sentido común en este tiempo está entendiendo que las cosas no están bien, que en verdad todo va de mal en peor y nosotros como pueblo de Dios debemos estar atentos a las profecías y lo que dicen para que podamos ver esas señales ahora mismo en nuestro medio y así prepararnos y preparar a otros, porque el mundo va a vivir. Miren, mis hermanos, lo que vivió el mundo en el tiempo de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial es un juego de niños en comparación con lo que nos espera. Entonces, estamos comenzando a ver el plan que estas agencias han trazado para que el papado se apodere de la economía del mundo. Es a saber, el dinero digital. Pero, ¿qué implica todo esto para nosotros? Escuchen lo que dice esta noticia que encontré en una página de internet que se llama bitcoin.com news el 8 de julio del 2023. Tenía este título: Reserva Federal de Nueva York y bancos de Estados Unidos completan prueba de dólar digital programable de bancos centrales de moneda digital. ¿Qué significa dólar digital programable? Esto significa que el dinero digital será permitido dentro de un patrón que ellos deciden. O sea, aunque el dinero esté a tu nombre, tú no lo puedes gastar en lo que tú quieras, sino que estos bancos decidirán en qué puedes gastar este dinero y en qué no. O sea, otros estarán a cargo de nuestro dinero. Y no solo eso, este dinero será expirable. O sea,
te dan cierto plazo para usar este dinero y si no lo haces dentro de cierto tiempo, pues tu dinero se va, lo pierdes. ¿Por qué quieren hacer esto, mis hermanos? ¿Por qué quieren quitar el dinero físico? Porque tú puedes controlar tu propio dinero. Nadie te dice en qué lo puedes gastar y en qué no. Y cuándo lo puedes gastar. Todo esto es para controlar. Todo esto se basa en control. Y quien controla el dinero, controla el mundo. Imagínense ustedes entonces, si nosotros estamos entrando en un sistema de este tipo, que por ejemplo, una de las cosas que está sucediendo es que para reducir supuestamente el cambio climático, hay ciertos productos que se va a impedir. Yo no sé si ustedes han visto en las noticias al alcalde de Nueva York haciendo énfasis en la comida vegetariana y que suelten las cosas de origen animal, los lácteos, porque supuestamente la ingesta de carne y de todas estas cosas hace que el calentamiento global siga. Es verdad que la palabra de Dios nos dice que Él nos creó para que fuéramos vegetarianos, pero es algo que nosotros debemos asumir en conciencia, no porque alguien nos obligue. Y en base a eso, cuando este dinero sea de manera digital, que tú quieras comprar, qué sé yo, un cartón de huevos o queso, no sé, lo que compran los que comen este tipo de cosas, pues le va a decir su puntaje, su score, le va a decir que usted no puede comprar ese tipo de cosas. A eso estamos llegando dentro de muy poco, mis hermanos. Ya dijimos con anterioridad que este gobierno mundial será un gobierno socialista y viviremos en una dictadura mundial. Así lo predice Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. ¿Quieren una prueba de eso? Miren a China, que tiene un sistema financiero basado en puntaje de crédito. O sea, el gobierno decide si tú calificas para ciertas compras o si esas compras están permitidas de acuerdo con tu crédito. Y Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, dijo que China era el modelo económico para el mundo. Es por esto que esta banquera, Catherine Fitz, dijo que nosotros íbamos a estar metidos como en un campo de concentración digital, porque nosotros no nos imaginamos en lo que se va a convertir este mundo. Y hablando del Foro Económico Mundial, miren lo que ellos dijeron en este artículo que apareció en The People's Voice el 10 de julio de este mismo año. Dicen ellos: el Foro Económico Mundial declaró que todos los ciudadanos se les debe implantar un microchip del Banco Central de la Moneda Digital en un futuro muy cercano a fin de ser capaz de participar completamente en la sociedad y realizar las cosas básicas como comprar alimentos y agua. De acuerdo con el profesor Richard Warner, en un muy cercano futuro, los ciudadanos necesitarán la última tecnología como este implante de chip de su banco a fin de que puedan tener acceso a su cuenta bancaria. Grandes cambios están a punto de ocurrir en el mundo. No es que solamente van a decidir qué puedes comprar y qué no puedes comprar con tu dinero. También significa que te tienen que introducir un microchip para que tú puedas tener acceso a tu dinero en el banco. Dice la revista de Exposet del 9 de julio del 23 que los CBDCs, o sea, los bancos centrales de moneda digital, son una solución para un problema que no existe y lo quieren implantar debajo de nuestra piel. Pues lo que estaba listo para el 2015, no sé si ustedes recuerdan, con el tema del chip que querían introducir para el asunto de los seguros médicos, esa es la meta final. Implantar este microchip como un grano de arroz debajo de nuestra piel. Pero ellos saben que tendrán oposición y por eso están provocando crisis, interrupción, desempleo para introducir, oigan qué, ingreso universal básico. Y así
suavizar a la gente para que reciban el implante de los CBDCs. ¿Qué es esto de ingreso universal básico? Pues al generar una crisis de cualquier tipo, esperemos a ver lo que va a suceder, pero debemos esperar una crisis más. La gente se verá en gran necesidad y este plan consistirá, ¿saben en qué? En que el gobierno estará dándole una cierta cantidad de dinero digital, por supuesto, pero para eso deben ponerse el chip que le dará acceso a su cuenta de banco. ¿Ven por qué los de Libia y Etiopía les seguirán? Porque por la plata, dice un refrán, baila el mono. Y por lo tanto, los pobres querrán beneficiarse de estos ingresos, pero caerán en la trampa ciertamente. Los pobres para recibir beneficios y los ricos para no perder lo que tienen. Pero al final nadie tendrá nada. No tengas nada y serás feliz. Es el eslogan del nuevo orden mundial. Así van las cosas en el mundo, mis hermanos. Ya nosotros estamos viendo el desarrollo, el proceso que va llevándose a cabo con estas agencias del mal que están unidas para entrampar y acorralar al pueblo de Dios, porque todo esto que se está haciendo no es nada más y nada menos que la lucha por la adoración que comenzó en el cielo. Satanás queriendo la adoración de los seres creados por Dios. Y por lo tanto, como pueblo, nosotros debemos entender que vamos a jugar un papel protagónico en este tiempo final, pero solamente estarán de pie aquellos que se pongan ahora en las manos de Jehová de los ejércitos para ser transformados, aquellas vírgenes prudentes que echen aceite en sus vasijas. Miren cómo dice Mensajes Selectos, el tomo 2, en la página 422, dice la sierva de Dios: cuando se invalide la ley de Dios, y sabemos que es el segundo paso que ha de dar el rey del norte cuando entre en la tierra gloriosa, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos vivientes de la vid verdadera. No llevaron frutos y el viñador los separó. Dios nos libre de que esa sea nuestra suerte, porque entonces hay otro grupo. Sigue diciendo la cita más abajo. Pero cuando el mundo invalide la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los que son genuinamente obedientes y rectos? Serán arrastrados por la fuerte corriente del mal. Debido a que tantos se alistan bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas, ¿se desviará de su fidelidad el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Nunca. Ninguno que permanezca en Cristo fallará o caerá. Sus seguidores obedecerán a una autoridad más elevada que la de cualquier potentado terrenal, mientras el desprecio que se coloca sobre los mandamientos de Dios induce a muchos a suprimir la verdad y a mostrar menos reverencia por ella. Los que son fieles mantendrán en alto con todo fervor las verdades distintivas. A eso estamos nosotros llamados, mis hermanos, a mostrar con nuestra pluma, con nuestra voz, con nuestra vida, que amamos a Dios y a su ley por encima de todas las cosas, que como dijo San Pedro en aquel gran día memorable, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos un sagrado cometido, mis hermanos. Es hora de alistarnos, mis hermanos, porque se necesita una obra de purificación en el profeso pueblo de Dios. Debemos estar atentos al trono celestial, al elevar oraciones ofrecidas con fe viva y fervorosa. ¿Por qué? Porque habrá muchas personas que profesan la verdad y que sin embargo la mantienen fuera de sus vidas.
no llevan en sus corazones el poder santificador de esa verdad y por lo tanto no son refinados y vueltos espirituales. Es hora de que nos despertemos. Es hora de que entendamos que si Cristo no ocupa el primer lugar en nuestras vidas en este momento, todavía tenemos tiempo. Porque todo esto que está pasando, mis hermanos, esto es terrible. Estamos empezando a ver una lucha cuerpo a cuerpo con los ángeles malvados. Dice la página 440 del mismo Mensajes Selectos, el tomo 2, que instrumentos satánicos en forma humana participarán en este último gran conflicto para oponerse al establecimiento del reino de Dios. Y en el campo de lucha habrá también ángeles celestiales con apariencia humana. Los dos grupos opositores continuarán existiendo hasta que se cierre el gran capítulo final de la historia de este mundo. Los instrumentos satánicos, hermanos, escuchen bien, los instrumentos satánicos están en cada ciudad. No podemos permitirnos el lujo de estar desprevenidos ni por un solo momento. Los cristianos verdaderos y firmes orarán cada vez más y hablarán menos de asuntos de poca importancia. De sus labios saldrán más y más testimonios definidos para animar a los débiles y los necesitados. Este no es un tiempo cuando el pueblo de Dios ha de mostrarse débil. Que todos sean estudiantes diligentes de la palabra, porque ya vimos con anterioridad que el descuido de la palabra de Dios es lo que nos ha hecho débiles. Debemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza. No podemos vivir vidas descuidadas y ser al mismo tiempo cristianos genuinos. El llamado es más que claro. Pongámonos todas las armas de la luz y salgamos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso con el rostro resplandeciente de santa consagración y mostremos al mundo que somos propiedad de Jehová y que debemos ser fieles a sus estatutos, a las normas de su gobierno y a su santo día de reposo. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta hora, mi hermano.